Podemos hablar de un mantenimiento de reglas del juego como clave para poder decir que tenemos un buen clima para el tema de inversiones. Don Juan. Mire, después de las reformas estructurales de hace unos 20 años, donde se inclinaron los organismos internacionales por la apertura de economía, la privatización, el tema de la institucionalidad adquirió dimensiones especiales. Se dieron cuenta que no era suficientes la apertura de la economía, la reestructuración del sistema impositivo, la privatización, para que los países fueran atención, por ejemplo, a la inversión internacional. Muchos años después se tuvo que reconocer eso. Y no es sintomático que una institución de mucho prestigio como FUSADES, simultáneamente al mantenimiento de la atención sobre los problemas económicos, haya elevado a una categoría superior el tema de la institucionalidad. Las finanzas públicas, más ahora que se conocen que vamos a entrar a un periodo mucho más grave, mucho más crítico, porque todas las cifras que se estaban manejando anteriormente da la impresión de que no eran las que va a estar recibiendo el nuevo presidente electo, Mauricio Funes, que ese es un apartado que no quiero pasarlo desapercibido con ustedes. Pero ¿en qué condición? El tema del clima, el tema de mantener las inversiones, reglas de juego, el perfeccionar el clima de negocios. ¿Qué piensas tú? Mira, si la democracia se consolida cuando la institucionalidad echa raíces, y en la medida que la institucionalidad sea frágil, hay mucha incertidumbre, no llega inversión y hay mucha inseguridad. En un país podrán haber libertades o libertinaje, pero si no existe una institucionalidad que le garantice que van a poder defender los derechos y que van a poder sancionar a quien viole las leyes, en ese momento el país se convierte en un país de desorden. Mientras en El Salvador no tengamos acuerdos básicos para que nuestras instituciones funcionen, no esperemos grandes niveles de inversión privada. Y yo hago la gran pregunta, cuando los salvadoreños vendieron los bancos, la mayoría de ese dinero no se ha venido a invertir al país. Yo coincido con Ricardo, y ese es el gran tema que ocupa la atención, digamos, los organismos internacionales hoy en día. Y yo mencionaba el caso de FUSADES porque ha estado insistiendo mucho en esto. Yo mismo he sido partícipe, no sé si Ricardo, en las mesas redondas que se hicieron desde hace 2 años. Y las reacciones de los asistentes de parte de las entidades públicas, sí, era de aceptación, era de... Están planteando esta institución la realidad, pero nunca las hicieron suyas. Nunca le hicieron caso, porque al no hacerles caso, conservaban el statu quo, y conservando el statu quo, conservaban sus privilegios. Fíjate que yo, en esta cuestión del puerto, yo quizás, siendo un poco optimista, quizás hasta mejor que no se haya terminado de finiquitar la operación en este gobierno, aunque sí esperaría que en la próxima legislatura realmente los 2 partidos mayoritarios se pongan de acuerdo nuevamente en una ley de concesiones. No ha habido transparencia. El acceso a la información pública se le está negando ese derecho a la sociedad salvadoreña. Pero meses atrás, en el discurso político electoral, este país estaba bien económicamente. Al menos ese era el discurso político electoral. Esa es la visión oficial o de exfuncionarios. Cuando la gente el día a día se tropieza con que no le alcanza ya el ingreso familiar para llevarlo elemental. No, pero si el mismo equipo de transición del presidente Funes está viendo de que no va a recibir un gobierno tan bonancible, fiscalmente hablando. Y deberían de desplayarse, de publicarse las cifras. Pero mire, esa cuestión de transparencia también estaba ocurriendo en el cambio del gobierno municipal de San Salvador. Es una buena oportunidad el tema de la concesión de los puertos, ahora que hay mucha incertidumbre sobre el tema fiscal en nuestro país. Ernesto, en los programas en los que participamos con el Megavisión, en las reuniones con los candidatos, esas cifras que están sacando ahora, yo las dije, tú te recuerdas. Sí, recuerdo, sí. Y les dije, mire, hay que sincerarse con la situación fiscal del país. El presupuesto que han elaborado del 2009
lo hicieron sobre tasas de crecimiento de la economía del 3.5%, lo hicieron sobre condiciones totalmente irreales.